En esta clase vamos a analizar algunos métodos para estudiar propiedades y transiciones a nivel supramolecular. Nosotros hasta ahora hemos analizado los alimentos desde un nivel molecular. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, el almidón lo analizamos como moléculas de glucosa unidas en diferentes uniones, alfa 1,4 o alfa 1,6, depende de si son enlaces lineales o ramificaciones como esta. Y eso sería a un nivel molecular, es lo que estuvieron analizando con Carla sobre aspectos de estructura química de moléculas que componen los alimentos. Hay que ver que esas estructuras, además de formar estructuras de alto peso molecular, como el ejemplo este del almidón, se agrupan en el espacio formando estructuras que se llaman a nivel supramolecular, porque esto hace que en el espacio mantengan una identidad. No es que se agrupan de cualquier forma, sino que van formando estructuras que se van repitiendo. Entonces, esto sería esas estructuras que inclusive generan linealidad, cristalinidad en algunas partes de las moléculas y adoptan en el espacio una forma característica de alinearse o de estructurarse. Eso es lo que les da, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del almidón, este sería un gránulo de almidón cortado, les da la estructura esta sería microscópica, pero que sería un nivel macro con respecto al nivel molecular, que consiste en discos concéntricos, que acá están esquematizados. Son discos concéntricos que corresponden justamente a la alineación, vamos a volver un poquito para atrás, a la alineación de los cristales en el espacio. Hay una zona donde se agrupan los cristales más densamente y otra zona que corresponde a las ramificaciones, que es menos densa. Entonces eso es lo que va formando esos anillos que corresponden a distinta densidad en el ordenamiento espacial. Bueno, entonces eso le genera una estructura cristalina característica que se puede observar microscópicamente y macroscópicamente a nivel más macro ya también se puede ver, por ejemplo, a los gránulos en una matriz proteica, por ejemplo, en copos de maíz, que esta sería observado con una lupa, que ahí sí es a un nivel más macroscópico, ¿no? Entonces pasamos de una estructura molecular a un nivel microscópico supramolecular a un ordenamiento macroscópico que define las propiedades físicas también. Entonces, esto se los pongo como para que tengan una idea de que ahora abandonamos por un momento el nivel molecular para pasar a analizar propiedades que tienen que ver un poco con la estructura molecular, por supuesto, pero además con el ordenamiento que adoptan en el espacio y también con las características macroscópicas. Entonces, para analizar estos aspectos a nivel supramolecular, vamos a estudiar un poco algunas técnicas de análisis térmico. Todas estas técnicas que vamos a ver ahora se caracterizan por provenir del análisis de materiales, o sea, de ingeniería y química de materiales. Es toda una línea dentro del análisis de alimentos que proviene del área de materiales. Entonces, por ejemplo, el análisis térmico comprende una amplia gama de técnicas analíticas que miden propiedades físicas y químicas en función de la temperatura y el tiempo. O sea, algo importante acá, no solo la temperatura, como el nombre lo podría indicar, sino también el tiempo
que tiene que ver con la velocidad de los calentamientos o el tiempo en que ese material se mantiene a una determinada temperatura. Y depende también de la atmósfera. Y permite analizar cambios de masa, temperaturas a los cuales ocurren cambios de fase y estado, cambio en el comportamiento mecánico en función de la temperatura y el tiempo, y de todas las propiedades en realidad que cambian en función de la temperatura. Ahora vamos a ver cuáles. Entonces, por ejemplo, en el análisis termogravimétrico, se abrevia TGA, y uno analiza el cambio de masa. En la calorimetría diferencial de barrido se abrevia DSC y lo que se analiza es el flujo de calor. En el análisis termomecánico se abrevia TMA y uno analiza cambio dimensional, sería propiedades mecánicas. Esto se refiere a cómo se estira o se comprime un material o cuál es la fuerza que hay que hacer para romperlo. Es decir, fuerzas. En realidad, cambio dimensional, pero debido a fuerzas que operan sobre él. Después, análisis mecánico-dinámico, tiene que ver con la rigidez y disipación de energía, y se abrevia de MA. Reología, se analiza, bueno, se analiza a través de un reómetro y se analiza viscosidad y comportamiento de flujo. Análisis de sorción de agua, que, bueno, se agrega acá porque cuando uno está haciendo, por ejemplo, contenido acuoso, está haciendo un tratamiento térmico y analiza la masa para ver cuánta masa perdió. Entonces, de alguna forma, los métodos donde analizamos sorción de agua también puede considerarse un método térmico, de análisis térmico, y esto sí es bien típico de alimentos. Entonces, también puede ser termoacústico, termoóptico, termoeléctrico, es decir, no solo es, por ejemplo, en el análisis dieléctrico térmico se aplica un cambio en el campo eléctrico juntamente con el cambio de temperatura. Entonces, uno podría hacer cambios paralelos a los cambios de temperatura para analizar las distintas propiedades. De hecho, cuando uno analiza en DMA, está cambiando la fuerza aplicada en función de la temperatura también. Bueno, entonces en la primera tanda de métodos, uno bastante útil es el análisis termogravimétrico, como su nombre lo indica, consiste en una termobalanza donde generalmente, acá es autosampler, pero puede ser también muestreo manual, ¿no? Es simplemente una balanza, pero muy precisa y de muy pequeña masa de material, en el que uno va tomando en cuenta el cambio de masa, simplemente cambio de masa en función del tiempo. Entonces es una balanza ultra sensible. R y S representan la referencia y la muestra. Entonces, inicialmente se mantiene en esta posición equilibrada, y este es un tipo de análisis de sorción y este es otro convencional. En este hay control de humedad y temperatura, y acá solamente se controla la temperatura. Bueno, entonces la muestra se suspende en una atmósfera controlada y se va registrando el cambio de masa. Bueno, acá les muestro distintas características. Primero, este es el dispositivo donde se coloca la muestra. Sería como una pequeña plato de balanza, pero muy pequeño, para poner miligramos de muestra. Entonces, esto indica una operación de limpieza, porque para eliminar todos los restos de muestra que puede haber, o partículas oxidadas, etcétera,
se somete a es como una calcinación, entonces eso se lleva a un mechero y se limpia de esa forma. Esto es lo que llamamos el automuestreador, es decir, se colocan ven que acá están todos los platos de balanza colocados y simplemente el equipo en forma robótica va tomando de a uno, lo cuelga ahí en el dispositivo de la balanza y bueno, va registrando el cambio de masa. Acá están ese pequeño platillo con la espátula que se usa para cargar la muestra. Se usan muy pequeñas cantidades de muestra. Acá están, acá en las muestras comunes de entre 10 y 20 miligramos. Y si uno quiere analizar volátiles, pone 100 miligramos. No es lo mismo analizar una pérdida de agua, que generalmente es un componente abundante, aunque sea 7% de agua, representa un valor importante. Ven que son valores pequeñas, muy pequeñas cantidades de masa. Y para volátiles se agregan más masa porque es muy pequeña la cantidad que se va a evaporar, a volatilizar. Acá están distintos materiales que pueden componer este portamuestra. Hay de platino, depende de la temperatura que uno lo va a usar. Hay de aluminio, que son los más comunes, y también de alúmina. Y por supuesto que va a ser la temperatura máxima de uso, es una limitante. Si uno quiere ir a 700 grados Celsius, no puede usar aluminio ni alúmina, tiene que usar platino, por ejemplo. Bueno, y luego, es acá, no sé si llegan a ver, es donde se cuelga el platillo. Acá se ve mejor donde se cuelga. Acá está, ven, acá está donde se cuelga ese platillo. Entonces hay que controlar también los gases. Uno lo puede querer hacer en un medio oxidante o en nitrógeno, y también tiene que haber un cierto flujo de gas en el horno, que es ese pequeño hornito, y también en la balanza. Entonces se divide el flujo de aire en esas dos porciones para un horno estándar. O sea, eso es algo que tener en cuenta, la regulación de los gases de purga. Bueno, y acá hay unos ejemplos. Bueno, el equipo es un equipo compacto, ese sería uno de los equipos, ¿no? Y acá tenemos para un termograma donde entonces se registra peso de muestra en miligramos, y esto sería la derivada, la curva roja es la derivada de la primera, que muchas veces en análisis térmico se hace eso, hacer la derivada de la curva original. ¿Por qué? Porque se transforma esto que es un saltito en un pico. Entonces, la derivada es la pendiente punto a punto. Entonces acá va a ser constante, acá el máximo va a estar más o menos en la mitad de este punto, en la mitad del salto y así con todo. Esta sería, por ejemplo, una sustancia en donde hay 2 eventos o 3 eventos acá. Generalmente hay un evento que se ve a veces empieza en 60 grados o a veces en 100, que es la pérdida de agua, y otro evento que corresponde a la descomposición de la muestra. Pero es muy útil analizar la derivada primera de la curva original de pérdida de peso. Bueno, acá hay, por ejemplo, una muestra tomada en el centro de un pan y se va registrando el peso o la masa, mejor dicho. Como yo les dije, más o menos cerca de 100 grados se observa pérdida digamos, la pérdida de masa que corresponde al agua. Eso ya es así, ya se sabe. Justamente este método es para determinar contenido acuoso, muy precisamente. Y acá se ve un segundo, que ven que en la curva original no se ve,
pero este segundo evento indica descomposición, y esta más descomposición aún. O sea, acá hay un cambio de pendiente que no se detecta directamente, sino que se ve en la primera derivada, y luego acá sí se nota, y esto sí es descomposición de la muestra. Entonces, bueno, es muy útil para analizar, por ejemplo, reactividad. Uno puede ver la pérdida de agua, por supuesto, esa es como la aplicación directa, pero además puede, si está analizando distintos almidones, por ejemplo, distintas gomas, distintos hidrocoloides, y quiere ver cuál se descompone antes que otro, bueno, puede hacer estas curvas y analizar esta parte de descomposición. O sea, es una técnica bastante, por ejemplo, esto es para cornflakes cubiertos de azúcar, y acá, la primera de nuevo, acá justamente como tiene muy bajo porcentaje de agua, la pérdida de agua hay que calentarlo bastante, pero igual, si ustedes se fijan, empieza en 100 grados y tarda un poco más. Pero, o sea que esta primera vuelve a ser pérdida de agua, y esta sí es la descomposición. Y en las derivadas se ve que con la mayor sensibilidad lo único que se ve mejor es la pérdida de agua, y la descomposición se ve así. Sí, esta curva azul es con menor sensibilidad, y entonces se ve más aplastada esta pérdida de agua. O sea, esto es como para observar qué pasa cuando uno cambia la sensibilidad. Eso se hace automáticamente en el equipo. Y bueno, y esto se ve en las derivadas. Cuando hay azúcar se ve esta curva de descomposición más profunda. Si no hay azúcar, esto no es así, no se ve tanto. Esto es justamente la reactividad que le impone el azúcar. Bueno, y después en distintos alimentos hay trabajos, por ejemplo, en banana, en 3 tejidos diferentes, en donde se observa que el tejido de banana tarda más en perder. Acá es lo mismo, pérdida de peso en función de la temperatura. Si ustedes ven, está un poquito desplazada la de la banana, que acá se ve mejor en la derivada. Esta es el peso, el porcentaje de peso, y esta es la velocidad de cambio de masa, que es la pendiente, o sea, la derivada primera de esta curva. Y, y si ustedes ven acá, bueno, se ve que la papa y la manzana más o menos tienen un pico bastante neto, en cambio la banana tiene una curva más achatada, y se debe a la disposición de agua en los tejidos, en donde, bueno, intervienen las paredes celulares. Esta es la distribución de agua en un tejido. Hay agua en el espacio intercelular, en las paredes celulares, y los tejidos, las paredes estas tienen distinto espesor, y eso es lo que hace que en un tejido u otro haya diferencia en la velocidad de secado, sería. O sea, lo que estamos haciendo es un secado en condiciones muy controladas. Bueno, acá hay más ejemplos. Por ejemplo, esto es de azúcar. Esta sería la curva original, donde se ve este salto, y esto sería en almidón. En almidón se ve un salto primero a temperatura mayor. Bueno, hay uno primero en el almidón que se ve acá cerca de 100 grados, que es la pérdida de agua, y otro acá que es la descomposición. Y acá en el azúcar también se ve el de 100 grados, no se ve porque probablemente tenga muy pequeña cantidad de azúcar, y se ve la descomposición ahí cerca, empieza en 200 y pico de grados. Entonces se ve que es más reactiva el azúcar, se descompone antes que el almidón, que recién empieza a 70, y acá es como que también hay más intermediarios, o sea, es un pico mucho más achatado, si ustedes lo comparan con el almidón, y el salto también es más alto. Y
Bueno, y como de costumbre esta roja es la derivada y acá esta es otra forma de análisis en donde se observa el perfil. Esto corresponde, esta otra parte corresponde a la descomposición. Entonces sería acá el pérdida de agua donde no se ve muy bien, no sé si será por la escala, un salto grande de descomposición o fusión y otro, o sea, de descomposición que empieza a la temperatura de fusión. Vieron que los azúcares, cuando funden, se descomponen. Cuando uno hace caramelo, por ejemplo, funde el azúcar, pero junto con la fusión ocurre descomposición. Y esto es lo que está marcando esto. No se forma una sola cosa que se descompone, sino una serie de compuestos y por eso esto es así achatado y un amplio rango de temperatura. Y después hay otro evento más acá, pero ya eso es a una temperatura muy, muy alta. O sea, esto le puede importar a alguien que va a tratar por ejemplo, en el tostado de café o en el torrado, uno lo hace a muy altas temperaturas. Entonces, en esos casos en que se va a hacer a alta temperatura, conviene analizar las temperaturas de descomposición. Bueno, entonces, eso es en cuanto al análisis térmico y algunas aplicaciones. También uno puede analizar el estado físico en que se encuentran los materiales que componen a los alimentos. Pueden encontrarse en forma cristalina, también formando soluciones acuosas, saturadas, sobresaturadas o sólidas. Las soluciones sólidas, quiere decir, una solución es donde el soluto no está cristalino, pero es sólida, entonces está en forma amorfa, sólida con un poquito de agua. Esas últimas se conocen como vidrios y corresponden a un estado amorfo de la materia. A su vez, muchas se presentan en sistemas parcialmente cristalinos. Por ejemplo, la celulosa es un polímero en donde se unen unidades de glucosa con enlaces beta 1,4. Entonces se disponen en el espacio, en esta forma de fibra, es lo que les permite a los tejidos vegetales justamente esas características fibrosas que componen sus tejidos. Entonces, el alineamiento en el espacio les genera esa estructura cristalina y entonces los polímeros con alto grado de cristalización, como la celulosa, es que están empacados en un ordenamiento regular. Ese es un ejemplo de un polímero cristalino. Hay polímeros como el almidón que vimos, que son parcialmente cristalinos, o sea, tienen una zona muy ordenada y zonas que se emplean como conectores entre sí. Sería en el caso del almidón las zonas de ramificaciones, en donde que son menos densas, siempre las zonas cristalinas son mucho más densas y, y otras zonas que son, por eso generalmente muchos polímeros son parcialmente cristalinos. Las proteínas no son polímeros, digamos, pero se pueden considerar también parcialmente cristalinos. Y muchas gomas tienen estructura cristalina, tienen partes cristalinas en su molécula y otras partes amorfas. Entonces, la generación de sistemas vítreos amorfos, que son esas soluciones sólidas que yo les digo, pueden ocurrir durante la congelación, la deshidratación o la fusión de sólidos cristalinos seguida de un enfriamiento rápido que genera también estructuras vítreas, por ejemplo los caramelos duros. Muchos materiales alimenticios existen, por lo tanto, en un estado concentrado de sólido amorfo no cristalino, con un orden molecular al azar, parecido al de un líquido. Entonces, por ejemplo, el vidrio que uno conoce es el de dióxido de silicio,
la estructura ordenada del dióxido de silicio es el cuarzo, que sería esta, ya perfectamente ordenada en el espacio. El vidrio, en realidad, sería esta estructura totalmente desordenada. Y el vidrio generalmente además tiene otros óxidos que la forman, además el de silicio, que le da un poquito, lo hace menos rígido, menos quebradizo. Entonces, los vidrios generalmente, además del dióxido de silicio, tienen esto. Entonces, ustedes observen, dos materiales que si ustedes han visto una cubeta de cuarzo del laboratorio y una cubeta de vidrio, a simple vista no las distinguen. O sea, son los dos rígidos, los dos transparentes, y lo que los caracteriza es a uno la estructura ordenada y a otro una estructura totalmente desordenada. ¿Y qué tienen entonces propiedades físicas distintas? Justamente, estamos hablando ahora, las propiedades térmicas van a ser muy diferentes. En este vamos a ver fusión y en este, o sea, en el cuarzo cristalino se ve una fusión a una temperatura muy elevada, mientras que en el vidrio no se ve fusión, sino que se ve un cambio en la capacidad calorífica a una determinada temperatura que se llama temperatura de transición vítrea. Entonces, el cambio de estado físico que sufre un material amorfo vítreo al pasar al estado de líquido sobreenfriado, por eso se llama solución sólida, se conoce como transición vítrea. Esta transformación ocurre a cierta temperatura, que es la de transición vítrea, que depende del contenido de agua y de las características de cada sistema. En este punto, o sea, a la temperatura de transición vítrea, cuando uno va calentando, los vidrios pierden la rigidez que los caracteriza y se tornan flexibles o gomosos. Entonces, los vidrios dejan de comportarse como sólidos amorfos cuando la temperatura supera el valor de la temperatura de transición vítrea. Entonces, ¿cómo uno es que obtiene vidrios en un alimento? Es raro pensar que los componentes de los alimentos formen vidrio. Sin embargo, el ejemplo que dimos antes, la fusión de la sacarosa, yo fundo los cristales, lo enfrío rápidamente y obtengo un vidrio. Sino también la leche, por ejemplo, cuando se deshidrata, se obtiene un vidrio. Y cuando se congela un material, un tejido, por ejemplo la carne, se forma un vidrio. O sea, congela, el agua cristaliza, se separa de una fase, la otra fase queda muy concentrada y se convierte a una muy baja temperatura, se convierte en un vidrio. Entonces, durante la deshidratación pasa lo siguiente. Uno tiene una solución, acá el soluto está representado por estas esferas verdes y el agua por estas otras formas. Cuando uno hace una deshidratación lenta, llega al punto de sobresaturación del soluto y este cristaliza. Entonces, cristaliza esa solución. Ahora, si la deshidratación es muy rápida, se llega a una muy alta viscosidad y da lugar a la forma, no, es decir, muy rápido se libera el agua esta, que está ahí en el medio, queda un material altamente viscoso y ya no le da la libertad a estas moléculas de soluto de orientarse en el espacio y formar cristales. O sea, el tema es el siguiente. Para formarse los cristales, estas moléculas necesitan movilidad y si no se pueden orientar, primero unir, porque una sola molécula no forma un cristal, tiene que unirse con las otras y orientarse en el espacio. Entonces, eso es lo que le va a dar la estructura cristalina. Si muy rápidamente se saca el agua, esto toma una viscosidad tan alta que no puede orientarse en el espacio y queda ahí congelado en un estado vítreo. Entonces, esta sería por deshidratación. Ahora, por fusión, es lo que dijimos antes, yo tengo cristales, por ejemplo, de sacarosa, los caliento a temperatura mayor que la temperatura de fusión y enfrío rápido. Acá el tema es que hay que enfriar rápido
para que no recristalice. Entonces, enfriando rápido, lo mismo. Llega un sistema de muy alta viscosidad que al enfriarse queda como congelado en esa estructura amorfa. Y durante la congelación también partimos también de una solución que tiene bastante agua, por ejemplo, un tejido vegetal. En la congelación se forma parte del agua cristaliza y queda excluido un sistema que, si uno lo pone a la temperatura suficientemente baja, forma un vidrio. Entonces, si el congelado es lento, uno le da la oportunidad de que se formen muchos cristales de agua, entonces me queda un vidrio con poca agua. Y si el congelado es rápido, digamos, no le doy tiempo a que forme tanta agua cristalina y me queda un vidrio con mucha agua. También quedaría un vidrio pero con mucha agua. O sea, las características en el congelado es un poquito más difícil de comprender, pero digamos que la característica del vidrio que se forma, el vidrio vendría a ser la parte que no es hielo. Entonces, va a depender las características del vidrio que se forme de la forma en que yo congelo el agua. O sea, acuérdense que al congelar el agua queda como un inerte fuera de la matriz que forman los sólidos y el agua que no cristalizó. Bueno, la temperatura de transición vítrea, la característica es que va disminuyendo a medida que aumenta el contenido de agua. Entonces, esto es para maltosa y glucosa. Si ven, a mayor peso molecular, mayor temperatura de transición vítrea, y a menor peso molecular, como el de la glucosa, menor temperatura de transición vítrea. Y la característica es que el sistema, si se mantiene por debajo de la temperatura de transición vítrea, mantiene su estructura física, y por arriba, es lo que dijimos antes, por arriba de esta temperatura pierde las características estructurales y se transforma en una estructura gomosa que ya no mantiene su propio peso. Entonces, justamente en alimentos es tan estudiada esta temperatura porque se observó que los vegetales deshidratados forman matices vítreas con temperatura de transición vítrea que están en el rango este. Por eso justamente elegimos esta maltosa. La maltosa es parecida a la lactosa también, su caída con con el contenido de agua. Pero si ustedes ven, por ejemplo, bueno, este es un sistema que contiene lactosa, entonces tiene más alta temperatura de transición vítrea, más parecida a la maltosa, y los vegetales, papa, zanahoria y repollo, tienen muy baja temperatura de transición vítrea. Por eso que es difícil cuando uno deshidrata vegetales mantener la estructura rígida. Generalmente se ponen flexibles a la humedad ambiente. Entonces, acá vemos la importancia del contenido de agua en la temperatura de transición vítrea de los vidrios, y esto tiene mucho que ver con la estabilidad física. Bueno, entonces por ahora dejamos acá y después volvemos.